La Voz del Cacao es un proyecto que nace con la intención de poder profundizar desde la cerámica aquellas piezas que estén relacionadas con la planta del cacao. Esto porque se abre realmente un interés con la intención de poder, digamos que ir desde un lugar más concreto como es la cerámica procolombina, siendo como una biblioteca del pasado, ¿sí? Para poder realmente profundizar en un tema. Ahí está. Así que le doy la apertura a Pablo Castro. Pablo es un amigo de México, como les conté, con quienes compartimos ya en el 2018, que estuvimos visitando ahí su territorio, compartiendo justamente el taller de la voz del cacao, que es de la estatuilla sonora del clásico maya, con una vasija fitomorfa. Ahí es donde yo conozco esta olla chocolatera de Río Azul, y con Pablo tenemos varias conversaciones en ese viaje que hicimos, que yo creo que fue como una primera puerta que se abre a este mundo y a profundización de la olla cacaotera. Y meses después empiezo a recrearla y bueno, a profundizar en ella. Entonces, la idea de hoy, como les digo, es podernos enfocar desde un lugar arqueológico. Y bueno, nada, abro palabra a Pablo Castro, por favor, para que te presentes, cuentes un poco tu trabajo y le demos entrada a la mágica olla chocolatera de Río Azul. Vale, gracias Lau. ¿Me oyen bien todas, todos? Les mando un gran abrazo donde estén. Parece que hay gente de varios países. Qué honor. Gracias Laura, Esteban, por caminar juntos, por Laura, por invitarme a compartir un poco de lo que he aprendido de la hermosa cultura maya. Bueno, les comparto, yo me dedico a la arqueología maya, soy mexicano y específicamente estudio una época que en la arqueología llamamos el clásico. El clásico, el concepto clásico refiere como al esplendor, al momento de mayor florecimiento cultural de la cultura maya, y es una época comprendida más o menos entre el 250 después de Cristo y 900 después de Cristo, ¿ok? En el fin del clásico, en el 900 después de Cristo aproximadamente, Pablito, es pero cuando se da, antes ajá, voy a recordar nuevamente a todas las participantes que cierren los micrófonos para que no haya así como interferencia y se pueda escuchar bien al compañero, porfa. Gracias. Perdón, Pablito, pues continúa nomás. no pasa nada. Bueno, les decía que el fin del clásico, que es hasta donde yo abarco en mis estudios, es cuando se da el famoso abandono de las ciudades de piedra, tan famoso y polémico. Y bueno, primero, bueno, y dentro del periodo clásico yo me dedico a un calendario en particular que podríamos llamar Solkin en maya yucateco, que es el calendario de 260 días, y era el calendario maya y también mesoamericano para el autoconocimiento. Yo creo que eso es en lo que más me he especializado los últimos 4 o 5 años. Entonces, bueno, para empezar, yo quisiera pedirles si tienen por ahí alguien una velita en su escritorio, en su mesa, para hacer un agradecimiento a la cultura maya antigua, a la cultura maya presente también. Si no tienen vela, podemos cerrar un poco los ojos. Voy a prender yo aquí una velita. Y bueno, esto lo hacemos pidiendo permiso a la cultura maya, a los ancestros mayas, porque vamos a hablar de su pasado, vamos a abrir puertas de energía, de información, y pedimos mucho para que la, la sesión que tengamos hoy pues sea respetuosa con la cultura, sepamos honrar a los ancestros y sepamos tomar también el mensaje, sepamos tomar el mensaje de los pasos antiguos de tantas culturas de la tierra para inspirarnos hoy, que esto nos nutra hoy a más cariño, más paz, más conexión con la tierra, con el universo que tanto necesitamos
y hoy los sabios mayas es un mensaje que nos siguen compartiendo. Entonces, agradeciendo mucho a la cultura maya, a los abuelos, las abuelas mayas, los contadores del tiempo y tantos más guardianes de conocimiento de la cultura maya y de tantas más culturas ancestrales. Que con humildad, con respeto, sepamos abrir las puertas ancestrales del saber para inspirarnos en nuestro presente. Y les honro mucho, les agradezco mucho que estemos aquí. Vamos a comenzar. Yo no soy experto en cultura maya, los expertos son los mayas mismos, mis maestros mayas. Yo humildemente les voy a compartir cositas que he podido aprender de esta hermosa cultura en las tierras en las que vivo, en las que nací. Voy a compartir pantalla. ¿Todos pueden ver? Sí, perfecto. Paulita, gracias. Va. Bueno, la vasija para cacao de Río Azul. Va a ser nuestro tema de hoy. Aquí tenemos el vaso que se encontró en una tumba en Río Azul, que es la pieza que Laura ha replicado, que parece que varios participantes ya han estado en su taller también trabajando esta olla, ¿verdad? Bueno, aquí vemos las hermosas mazorcas de cacao en las plantaciones de cacao que todavía se tienen aquí en algunas regiones de México, de Guatemala, de Belice. Bueno, Río Azul es el nombre moderno que se le da a una antigua ciudad maya que está en el noroeste de Guatemala, en la zona del Petén. Aquí del lado derecho vemos en el mapa Río Azul. Está 5 kilómetros abajo de la frontera con México y 16 kilómetros al oeste de Belice. Tienes aquí, está aquí como en esta puntita de Guatemala que está en amarillo. Y de hecho, esta fue la principal región de la antigüedad maya, prehispánica, ¿vale? Este fue el corazón de la cultura maya del tiempo de los calendarios, de las pirámides, las llamadas tierras bajas centrales, lo que ahora es el norte de Guatemala y un poquito el sur de la península de Yucatán de México y Belice. Bueno, Río Azul fue una ciudad muy importante, fue una de las más importantes al noroeste de lo que ahora es el Petén guatemalteco. Y su mayor ocupación la tenemos en el subperiodo clásico temprano, entre el 250 y 550, 600 después de Cristo. ¿Ok? Pero bueno, esta ciudad vemos que tiene ocupación desde el 900 antes de Cristo. Es muy antiguo, desde la época de los olmecas, hasta el 800 después de Cristo, que es cuando se da esta interrupción en la cultura maya tan enigmática, en la que se abandonan muchos centros de piedra. Como en Tikal, vemos en Río Azul un complejo manejo hidráulico, un gran conocimiento de cómo manejar el agua, de cómo poder construir también entre ríos, riachuelos, y bueno, también información de arqueólogos. Se han contabilizado 729 estructuras y 39 plazas. Esto es bastante, habla de una gran ciudad maya en el tiempo de esplendor. Y nos fuimos al final. Muy bien. Bueno, esta es la época maya a la que nos estamos refiriendo. Sí, fue un tiempo, como lo escribo aquí, de un gran refinamiento artístico, en la escritura también, de una gran arquitectura. Pongo que fue una época de grandes ciencias,
y tecnologías que vemos en el campo de la astronomía, de la matemática, geometría, la ingeniería, la agronomía, la hidráulica y mucho más. Y lo curioso es cómo todos estos elementos de la civilización maya se comparten en una vasta región que ahora comprende Guatemala, un pedazo de Honduras, Salvador, península de Yucatán y Belice. Pero algo muy curioso, porque en el imaginario se piensa mucho que en esta época maya floreció una cultura que se dedicaba a las ciencias, muy pacífica, muy conectada con la tierra, pero realmente lo que también estamos descubriendo es que por lo menos en la esfera político-militar sí se muestra envuelta en muchas guerras, en una política patriarcal, en una jerarquía social también muy férrea, y todo esto envuelto en un culto a dioses reptil. Entonces, bueno, ahí hay como una contradicción también que yo investigo mucho en mi trabajo, entre estas representaciones de una política guerrera, no tan benévola, y lo que muchos sentimos que es la esencia maya, en la luz, en el amor, y que es algo que todavía comparten hoy muchos pueblos mayas, muchos sabios mayas, que es un mensaje de verdadera conexión con la naturaleza, con la vida. Pues entonces, bueno, por eso pongo ahí con una contradicción, vemos en este tiempo también. Grandes conocimientos científicos y artísticos, pero al mismo tiempo políticos, como decimos en México, medio cabrones. Acá tenemos un vaso para cacao. Estos son los llamados vasos polícromos, vasos pintados con distintos colores, por eso la palabra polícromo. Y aquí podemos empezar a ver el uso de cacao entre los reyes, entre los ajau. Aquí está un ajau en su trono y enfrente de él tiene un vaso para cacao, creemos los arqueólogos. Incluso parece que está chorreando espuma, lo que también nos puede hablar de las formas en las que se prepara el cacao. Aquí en los glifos lo que tenemos es la fórmula dedicatoria que nos habla de quién pintó el vaso, quién es propietario del vaso. Y por ejemplo, en esta parte de los glifos, en la columna que está en el extremo derecho, leemos Yukib Ta Ishimtel Cacao, su vaso para cacao de la milpa o cacao del maizal. Entonces acá ya empezamos a ver cómo nos describen las bebidas de cacao. Y este es también otro de los grandes misterios del cacao en el pasado maya, porque tenemos recetas escritas en jeroglifos, pero no sabemos realmente cómo eran esas recetas, exactamente qué significa cacao de la milpa. Si es un tipo de mazorca, si tiene un tipo de condimento, de alguna hierba de la selva. Pero bueno, veamos ya cómo aquí la cocina, los alimentos tienen un lugar muy sagrado y el cacao especialmente se manda a retratar junto al gobernante, que parece que está en un diálogo con lo que podría ser un consejero, por ejemplo, ¿no? Este podría ser un retrato de un momento político, administrativo, y ahí está el cacao, presente en estos momentos quizá políticos, ¿sí? Bueno, Río Azul, hablando un poco del contexto de cómo se encuentra la olla que ahorita vamos a tratar más. La historia de esta ciudad maya de Río Azul, pues es un poco triste, según lo que estuve investigando. Esta máscara que vemos verde es una pieza saqueada de Río Azul, que ahorita está en un museo en Suiza, imagínense, no se ha podido devolver a Guatemala. Y bueno, esto nos habla del terrible saqueo que han vivido muchos sitios arqueológicos mayas, como es el caso de Río Azul. Sabemos en Río Azul de un intenso saqueo entre el 76 y el 81, y después de estos saqueos tan terribles, que parece que, pues sí, robaron muchísimo,
se organizaron arqueólogos para poder financiar excavaciones y así proteger el lugar. Sin embargo, ya muchas piezas estaban en casas de subasta de arte en el extranjero, y es algo que todavía sucede, que es muy lamentable. Pero en esta temporada de saqueo se reportaron más de 100 trincheras y túneles que dañaron fuertemente las estructuras. Trincheras son como estos canales que hacen abriendo las pirámides. Aquí hay una foto, aquí se ve eh, para que vean la altura de la trinchera. Todo esto fue obra de los saqueadores destruyendo las pirámides de Río Azul para encontrar piezas, tumbas. Es muy triste también este capítulo arqueológico maya. Se sabe que en un momento hasta hubieron 80 trabajadores en Río Azul contratados para saquear y que incluso en Dos Lagunas, que ahorita es un centro de guardabosques en el PT, la pista de avionetas, por ahí entraban y salían las avionetas con las piezas saqueadas que se fueron a muchos países del mundo como Bélgica, Estados Unidos, Japón y más. Bueno, se han encontrado hasta ahora 11 tumbas en Río Azul, de las cuales 9 fueron totalmente saqueadas, en palabras de los arqueólogos que han trabajado ahí. Imagínense lo que se llevaron, lo que incluso quizá no, algunas casas de subasta permiten fotografiar las piezas, pero lo que ha de estar en colecciones privadas que no se ha podido conocer ya, ¿no? Bueno, Ian Graham fue uno de los personajes que denunció esta temporada de saqueos y fue de los que se movilizaron para empezar una primer temporada de excavación arqueológica entre el 84 y el 87. Y esto en ese momento de cierta forma ayudó a investigar Río Azul, descubrir nuevas cosas, proteger patrimonio. Aunque curiosamente, después, aunque a partir de 1980 se supone que hay vigilancia, según lo que investigué, siguieron sucediendo saqueos y llegando turistas a subirse en los templos y a meterse en algunas tumbas que se supone que no se podía entrar. Entonces, bueno, también esto ha sido un ejemplo de un turismo que ha dañado el sitio. Y ahí hay también como un debate arqueológico de cómo proteger ciertos lugares, si es necesario abrirlos al público o por las condiciones en las que está, no. Otro caso es el de las pirámides de Yaxha en Guatemala, que también es una ciudad muy importante del periodo clásico, que a pesar de ya estar abierto al público y tener vigilancia, en febrero de 2005 tuvo el robo de una estela, que bueno, también podría hablar como de corrupción ahí entre los guardias, arqueólogos, no sé. Y bueno, la trinchera más grande que se hizo por saqueadores para extraer piezas, le llaman la trinchera 6 y mide 25 metros de largo por 1 metro hasta 1,5 metros de ancho y más de 16 metros de altura. Son estas como zanjas gigantes que hicieron destruyendo las sagradas construcciones para intentar extraer piezas y venderlas en el mercado de arte internacional, que es un gran negocio cuando logran sacar las piezas. Bueno, aquí vemos el mapa arqueológico. Los puntitos negros son todas las distintas estructuras, como templos de piedra. Pablito, Aquí vemos, ajá, te están preguntando qué es una estela. le llamamos estela a unos como ladrillos de piedra gigantes que se enterraban en el suelo y que generalmente se grababan con escritura o iconografía, con arte, ¿sí? Más adelante yo creo que tenemos alguna imagen de una estela, pero son piedras como prismas rectangulares que se colocaban erguidos en el suelo y servían para grabar información, ¿sí? Y yo creo que no solo era para grabar información, sino que también eran artefactos energéticos, eran piedras sagradas.
para las ceremonias, para el contacto espiritual. La conexión con las piedras en la antigüedad de muchas culturas fue muy importante. Bueno, aquí vemos un poco el mapa arqueológico de Río Azul. Aquí vemos varias tumbas, porque se han encontrado 11 tumbas, me parece. Y en esta imagen vemos el hermoso arte y escritura que contienen las tumbas de Río Azul, que Río Azul se hizo muy popular por las tumbas con inscripciones jeroglíficas y con huesos y con ofrendas de piezas, como la olla de cacao. Bueno, aquí una foto de cacao que tomé en la selva hace poco tiempo. Porque bueno, como iremos viendo, en esta época maya el cacao fue una de las plantas más sagradas. Esta es la tumba 1 de Río Azul, que fue descubierta en 1980 por me parece que fue descubierta por la primera investigación arqueológica que se realiza por parte de Estados Unidos, pero después de que es descubierta es saqueada, es lamentable. Y eso es algo muy triste que sucedió en Río Azul, que saquearon Río Azul. Entonces llegaron arqueólogos a trabajar el sitio y descubrieron más cosas. Publicaron los hallazgos los arqueólogos, se hizo más famoso Río Azul y después de eso vinieron más saqueos en el sitio. Muy irónico lo que sucedió. Y bueno, por entre los saqueos y los turistas que siguieron llegando, a pesar de que como no está en condiciones para recibir turistas, en teoría no se puede entrar a las tumbas, pues ya hay un gran deterioro en las pinturas de estas tumbas. Las tumbas y sus murales se han datado entre los años 450 y 535 después de Cristo, exactamente. Un periodo de unos 100 años en el que se realizaron todas estas hermosas tumbas del clásico temprano maya. Bueno, la última diapositiva del contexto de Río Azul sobre esta historia del saqueo y su deterioro. Pues bueno, abrieron tumbas y después de abrirlas, como les digo, por ejemplo, llegaban turistas y se metían adentro. También empezaron a entrar animales. Como se abrieron las cámaras, ya estaban en contacto con el clima de las selvas tropicales afuera. Entonces empezó un deterioro muy fuerte en el interior de las cámaras. Y por ejemplo, esta es una foto que se tomó en 1986 de la tumba 1. Y miren ese mismo muro de la tumba 1, cómo se veía en el 2004. Es tristísimo esto. Y bueno, esto tuvo que ver por la gente que entraba, saqueadores, animales. eh, y bueno, aquí tenemos otro vaso para cacao, donde leemos otra vez una receta de esta planta sagrada. En este fragmento es donde leemos Yuki ta yutal cacao. Y eso se traduciría como su vaso para cacao afrutado. Antes leímos Ixintel cacao, cacao de la milpa, acá tenemos cacao afrutado. Entonces, estamos viendo otra receta de el cacao, ¿ok? Y miren qué interesante también cómo este vaso de cacao contiene pues información de la sociedad ancestral maya. Aquí vemos a los escribanos mayas, a los sabios que se dedicaban a la escritura, a guardar el conocimiento en el papel. Los vemos con su pincelito escribiendo en los códices. Entonces miren también cómo el cacao viene a darnos información de la sociedad en general en este tiempo maya tan importante.
hay una pregunta. Bueno, esta es la tumba donde se encontró el vaso del que vamos a hablar. Le pusieron los arqueólogos la tumba 19 y se encontró en el 84 con estas exploraciones de los arqueólogos que llegan después de los saqueos. Logran encontrar esta tumba 19 y bueno, se encontraron varios vasos de cerámica, platos, se encontró un cuerpo y entre estas piezas estaba la olla de cacao que aquí está en la foto a la izquierda. Hicieron análisis químicos en la cerámica de la olla y encontraron efectivamente teobromina y cafeína. Y no solo en esta, lo encontraron en 3 vasos, 2 vasos cilíndricos, que creo que son estos más oscuritos, y también en esta olla de cacao encontraron los restos químicos de teobromina. Arqueológicamente la catalogaron a esta pieza como la vasija 15, de la tumba 19 de Río Azul. Paula, ¿Sí? ¿se sabe o se tiene idea de quién pudo haber sido el personaje que estaba sembrado con estas piezas y con la olla? La verdad, tiene que haber algún reporte de estos huesos, pero la verdad yo no lo encontré. Lau. Habría que meterse Está bien. en las Eh, publicaciones de este momento en el que encontraron la tumba. Dime, Lau. No, perfecto. Me gustaría hacer ahí como un paréntesis, que según bueno, de lo que he investigado respecto a las piezas que se encuentran normalmente en contextos arqueológicos. Es importante resaltar que normalmente se encuentran con personajes relevantes, ¿no? A nivel cultural en ese momento. Es decir, si bien eran culturas bastante jerárquicas desde diferentes lugares, había desde ciudadanos tal vez común y corriente, como también existía la parte chamánica, la parte del sacerdocio, la parte de pronto de la élite. Eh, y bueno, me parece bien interesante, esto es un punto de los que hablo bastante en el taller, porque si bien no es una pieza cualquiera, tal vez no enterrada con un personaje cualquiera, ¿no? Sí. Como dice Lau, algo común, por favor apaguen sus micros quienes lo tengan encendido, creo que está entrando ruidito. Gracias. Como dice Laura, en esta época maya, lo más común es que estas tumbas dentro del área ceremonial sean de la clase política. Normalmente vamos a ver enterrados, bueno, no están aquí en este caso enterrados, pero vamos a ver los cuerpos del rey, de la Jau. El Ajau era el título como del gobernante principal de la ciudad. O también, por ejemplo, de su esposa, porque la pareja era muy importante también en la política maya de esta época. ¿Sí? Entonces, sí, seguramente este personaje fue alguien de la política maya, ¿no? Que aún así, ojo, es muy interesante porque es muy polémico cuál era el rol del rey o de la reina. Hay tantos misterios aún por develar de esta época que realmente no nos podemos todavía atrever a decir cuál era realmente la función de eh, el rey en la política maya. Y yo planteo que no siempre fueron reyes déspotas, reyes jerárquicos que aplastaban al pueblo y que solo se servían a sí mismos, ¿no? Y o hacían guerras a su capricho. Parte de mi investigación es mostrar que hubo en este momento como una pugna entre la luz y la oscuridad y que también hubieron reyes y ciudades y grupos de artistas y científicos que promovían una alta espiritualidad como la que hoy vemos en pueblos mayas eh, de Chiapas, de Guatemala, ¿sí? Pero bueno, sí, como dice Lau, seguramente este fue un importante personaje de la sociedad maya. Donde algunas veces podemos leer piecitas con,
con jeroglifos y ahí nos dan una descripción más detallada de quién era el personaje. Bueno, ¿qué cualidades vemos en esta olla? Es una vasija con asa para cargarla. Eso es algo muy interesante. Quizá para que la lleven cargando en una ceremonia, por ejemplo, con danza. Tiene una tapa de rosca, que es también algo que Laura ha replicado, que se me ha hecho muy interesante, que ha podido hacer la rosca de la cerámica para que quede como fijada la tapa. Pintura polícroma, que significa que usaron varios pigmentos, que esto es algo muy bonito también porque expresa también la técnica, el desarrollo artístico de esta época maya, porque estos pigmentos no eran tan fáciles de hacerse y de poderlos colocar en cerámica o en los murales de estuco, ¿sí? Bueno, también esta cerámica tiene una particularidad de que tiene estuco en la decoración. Los glifos están sobre estuco. El estuco era como un tipo de cemento que se hacía quemando la roca caliza, haciéndola polvo y combinándola con agua, en pocas palabras, y así hacían como un tipo de cementito blanco. Algunas cerámicas llevan estuco, como esta de Río Azul. De hecho, la escritura que vemos en esta vasija está sobre circulitos de estuco, ¿sí? Que seguro en esta época lo hacía una pieza muy lujosa, muy elaborada, ¿sí? No solo había que realizar pigmentos como el azul maya que ahorita vamos a ver, sino que también había que fijarle el estuco, ¿no? Bueno, y el azul maya, que es este color azul que vemos en el asa, que también fue como uno de los pigmentos muy hermosos de esta época, que incluso hace poco arqueológicamente entendimos, creo yo, cómo lo lograban hacer este pigmento. Creo que ahí María Angélica tiene el micrófono abierto. Lo intentamos cerrar para que no entren sonidos, por favor. Pablo, discúlpame, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ahí está. Bueno, aquí vemos la vasija de Río Azul. Está ya con la tapa afuera para que veamos cómo se enroscaba. Me parece algo muy interesante de la pieza sobre la que está apoyada la cacaotera. ¿Qué sería? Ah, pues la verdad, Ana, yo no he encontrado algún artículo que hable sobre esa pieza que le soporta, pero si te das cuenta, como la vasija es circular abajo, como esférica, seguramente pues era un soporte para que no se cayera cuando tiene líquido, ¿no? Pero yo creo que ese es un pendiente, investigar más sobre este soporte que tiene, incluso sobre estas espirales que posee. Y aquí puede haber también una iconografía interesante. Que bueno, la espiral tiene mucho que ver también con el agua. También vemos espirales en las representaciones de fuego entre distintas culturas mesoamericanas. Bueno, la palabra cacao es bien interesante porque la leemos en maya clásico, en el maya de esta época, pero según los lingüistas la palabra no es maya, sino que viene de otra familia lingüística diferente a la maya que le llamamos el mijezoqueano. Hoy hay varias culturas en México que derivan de esta familia mijezoqueana, como los oques, que están también aquí en Chiapas. Y lo que he investigado es que según lingüistas esta palabra cacao se teoriza que por lo menos viene del 1000 antes de Cristo, que de hecho es justo el momento en el que la cultura olmeca vive un momento de transición importante y empiezan a surgir grandes ciudades mayas como la ciudad de Aguada Fénix, la primera gran ciudad maya que se está descubriendo apenas. Preguntan, ¿se sabe cómo hacían la pasta cerámica, sus componentes? Mira, Laila, la verdad, eso tampoco yo sinceramente lo sabría. No sé si se ha analizado la cerámica de esta olla. Habría que intentar buscar si se ha investigado como la cerámica de la olla. Es algo que desconozco.
Sí, a mí me gustaría ahí, Laila, respondiendo esa pregunta, sí, es algo muy complicado en este momento de saber. Yo también he estado investigando bastante acerca de las posibles pastas que se utilizaron en ese entonces y la verdad que no ha habido mucha investigación al respecto, pero lo que sí es claro es que no era una olla que fuera para cocinar. Lo digo sobre todo porque estéticamente en la olla, no sé, Pablito, si la puedes poner otra vez, Pablo, perdón, Ajá. imagen, es una olla que no se le ve ahumado, es una olla que no tiene ningún tipo de, digamos que, de desgaste del fuego. Entonces lo más probable es que haya sido una olla solo de contención y que su pasta hubiera sido una pasta que no hubiera tenido como estas características que hoy conocemos como pastas para fuego directo. Sin embargo, es un tema bastante interesante para profundizar desde mi campo como, como aprendiz de cerámica. Es muy buena pregunta y es una de las cosas que ahora en la próxima ida a México quiero profundizar también en cuanto a las arcillas. Igual me parece muy interesante lo que Pablo comenta, que se utilizaba estuco como pigmento o como base para los glifos, que ya tenemos una idea de qué material utilizaban para hacer esto. Pero en cuanto a la pasta cerámica, todavía digamos que es un enigma. Pues continúa. Sí, habría que investigar. Qué interesante, Laura, ¿eh? Sí. Ciertamente, como dice Laura, no tenemos marcas de fuego, de hollín, y obviamente está tan bonita la pieza que pues no era para ponerla en el fuego y que todo se quemara. Claro, sí, sí, definitivamente es una olla de contención, es una olla netamente de rito, sobre todo un poco lo que yo siento cuando veo también esta base de la que hablabas, Pablo, y de la que te preguntan, también es una forma como de alzarla del suelo, es decir, no está en la misma posición tal vez de otras piezas, sino que ya de por sí se encuentra como una especie de altar, ¿no? Pues vemos Mm, que es una pieza que encaja perfectamente en ese soporte y eso también habla tal vez de otra forma de encarar la pieza, no, no es una pieza que va en el suelo, es una pieza de altar, es una pieza de contención y de altar. Me atrevería a decir eso como qué otro tipo interesante, Laura. de... Sí, está muy bonito lo que dices, Laura. Yo coincido con eso. Que el cacao, bueno, para quienes no sepan, era una de las plantas más sagradas en esta época. Entonces es muy lógico que veamos una pieza tan hermosa, tan elaborada para contener el líquido del cacao. De hecho, los vasos, quizá la mayoría de los vasos cerámicos que tenemos de los reyes de esta época, eh, están dedicados para beber cacao, imagínense. Eh, te preguntan sobre el pelaje de felino. Sí, ahorita vamos a hablar del jaguar. Espérenme un poco. Y dicen que da sensación como si fuera un cáliz como en el catolicismo. Sí, yo creo que sí, que este recipiente hablaba como de la sacralidad de este líquido. Pero yo creo que en esta época eran más chingones que los católicos. No, con todo respeto, con todo respeto. Yo creo que estas sí eran ceremonias de verdad. Bueno, la palabra cacao viene del mijezoquiano, que es la lengua de la mayor teoría aceptada es que los olmecas, la primer gran cultura de Mesoamérica, que aquí vemos las famosas cabezas olmecas, los olmecas fueron vecinos de la cultura maya, en lo que ahora es el estado de Tabasco y Veracruz. Entre estos dos estados estuvo el área nuclear de los olmecas. La mayor teoría es que ellos hablaron un mijezoquiano, aunque realmente no hay como tal elementos para comprobarlo, pero bueno, eh, la palabra cacao no es maya, es una palabra prestada del mijezoquiano, es algo muy interesante, lo cual también nos habla de un puente entre olmecas y mayas, porque efectivamente cuando la cultura olmeca declina, mientras la cultura olmeca se va apagando, la cultura maya empieza a emerger. Y hoy los arqueólogos pues sí están en todo un debate muy interesante de cómo fue la influencia, de qué calidad fue la influencia de olmecas hacia mayas, ¿sí? Porque podemos ver aquí, el cacao es un ejemplo de este puente cultural tan importante en Mesoamérica, de cómo de la primer gran civilización pasamos a la gran cultura maya. Bueno, y para explicarles, estos son jeroglifos del clásico maya, del tiempo de Río Azul que estamos viendo, ¿sí?
En el cuadrito verde les puse cómo se escribe cacao en jeroglifos. De hecho, este glifo viene de la olla de Río Azul. ¿Sí? Acá leemos el silabograma K, el silabograma K y el silabograma WA. Entonces leemos K, K, WA. Y por ley, la última vocal, si es un silabograma el último, la última vocal se omite. No leemos cacagua, leemos cacao. ¿Ok? Entonces, descomponiendo un poco esto, aquí tenemos un glifo, el glifo del pescado, que puede ser tanto la sílaba K como el logograma Kai, que significa pescado. Y este glifo tiene dos formas de representarse, con la cabeza del pescado completo o con la aleta del pescado. ¿Sí? Wa es otro silabograma que puede representarse con la cabeza del cien pies, que fue un animal sagrado también en esta época, o con estas formitas abstractas que realmente en la arqueología no entendemos qué son, hasta donde yo sé. Entonces, así es como construimos la palabra cacao. K en la variante de pescado, junto a K en la variante de cabeza completa, y Gua. Y así es que nos cabe todo en un cuadrito, porque es muy hermoso como la escritura maya era muy artística e intentaban escribir como encajando los signos en cuadrantes, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante también. Por eso en este caso tenemos la aleta del pescado junto al pescado completo, pero que son el mismo signo en variantes diferentes, ¿no? Bueno, los olmecas, hay que hablar de los olmecas porque los primeros vestigios de cacao que tenemos están en la primer capital olmeca, que hoy llamamos San Lorenzo, y en Paso de la Amada, que es otra como de las primeras ciudades mesoamericanas en la costa pacífico de Chiapas, ¿ok? Y en San Lorenzo, imagínense, vean qué interesante, se encontraron 27 vasijas cerámicas con restos de cacao, que datan como de entre el 1800 y el 1000 antes de Cristo en carbono 14. Este es como el rango que nos da los métodos de datación. Exactamente, creo que no se puede saber más. Y el de Paso de la Amada incluso podría ser más antiguo, porque el rango es del 1900 al 1500. Y esto yo lo relaciono mucho con Ecuador, porque pues, según varios científicos, el cacao originalmente viene de las selvas amazónicas. Y 2000 años antes de los olmecas ya tenemos cerámica en culturas ecuatorianas para cacao. Y qué curioso que en la costa pacífico de Chiapas tengamos vestigios de consumo, quizá los primeros vestigios de consumo de cacao ceremonial. Con Esteban, la pareja de Laura, llegamos a tener una plática de arqueólogos que han hablado del contacto de culturas ecuatorianas con Mesoamérica, incluso más arriba del área maya, con lo que ahora es el estado de Colima. Entonces también es probable que el cacao quizá llegó a estas tierras por contactos entre culturas. Es muy interesante. De hecho, cerámicas de la costa Pacífico, he visto que arqueólogos como Michael Dickow llegaron a relacionarlas con cerámicas de Sudamérica. Pero es muy polémico porque en la arqueología todavía hay mucho tabú para hablar del contacto entre culturas, incluso en el mismo continente americano. Bueno, este mapa que vemos en rojo, esta es la meseta de San Lorenzo, que fue como la gran construcción maya, la gran construcción olmeca de la primer gran capital de San Lorenzo. Bueno, se destacan los olmecas por representar a sus dioses como estos seres reptiloides, humanoides con rostro de reptil. Y bueno, algo que yo planteo en mi trabajo arqueológico, que justo es el taller de arqueología que estoy dando ahora de los olmecas, es que tenemos elementos para decir que la cultura olmeca pues tenía un patriarcado político, podían ser guerreros, colonialistas, también podía haber una jerarquía social muy marcada entre la élite y el pueblo, y bueno, también vemos una religión muy rara de culto a dioses reptil. Y a mi parecer, en mis teorías también, con los olmecas se funda mucho esta eh, matriz cultural de sociedades adorando dioses serpiente entre guerras y sacrificios humanos. Pero bueno, ese es un poco otro tema.
El taller de la cultura olmeca, de hecho ya se está acabando, Úrsula, pero lo voy a, si me siguen en las redes, lo voy a repetir seguro los próximos meses. Bueno, después de que San Lorenzo, que es donde, en esta meseta es donde encontramos los restos de cacao. Miren qué interesante. Y bueno, también es interesante que los primeros vestigios de cacao en Mesoamérica los encontramos en una cultura que no parece tan luminosa. También para entender un poco las ondas entre el día y la noche cósmica en los pueblos, ¿no? Cuando cae San Lorenzo alrededor del año 1000 antes de Cristo, viene otra gran ciudad, La Venta, en el actual Tabasco, México, que florece entre el 900 y 400 antes de Cristo. Alrededor del 400 La Venta cae, no entendemos muy bien por qué, y surge la tercera y última ciudad olmeca de Tres Zapotes, que aunque ya es un centro muy pequeño, vemos aquí en Tres Zapotes los inicios, creemos muchos, de la escritura jeroglífica y de la matemática que después tanto usarían los mayas. O sea, en esta pieza que vemos en blanco y negro, muchos arqueólogos dicen que está el inicio de la escritura jeroglífica maya, está el inicio de la matemática maya y de tres calendarios vitales de que usaría la cultura maya: el Solkin, el Hab, el calendario solar, el Hab de 365 días, y la cuenta larga, que es la forma de computar el tiempo sumando ciclos de 400 años, 20 años, un año, 20 días. Aquí hacen una pregunta. Esta pregunta igual la podemos ver más adelante, ¿vale? Que si quieres que se la acuerde Daniela Zuloaga y la platicamos más adelante, ¿vale? Pablo, por favor, vuelve a activar tu micrófono, que tuve que silenciar todos porque había alguien Aquí abierto. estoy. Ahí está. También haciendo ahí, muy buena la pregunta que estás haciendo, Dani. Vamos a hacer una respuesta, digamos que podemos hacer una especie de conversatorio al final de la charla. Váyanse guardando todas las preguntas que tengan para que al final podamos hacerlas y tener más como un espacio de conversación. Continúa, Pablo, gracias. Eh, bueno, acá tenemos la olla de cacao de Río Azul. Y lo curioso de esta olla, chicos, chicas, es que tenemos dos, por decirlo así, recetas de cacao, pero que no lo hemos podido realmente entender hasta ahora, según entiendo. Por ejemplo, yutal cacao que vimos antes es cacao afrutado. Entonces, por lo menos sabemos que es como un cacao con olor o sabor a fruta. Pero en esta olla particularmente tenemos dos formas de cacao que ni siquiera entendemos muy bien cómo traducir. Entonces, estos glifos que están hasta abajo es lo que tenemos en la tapa de la olla. ¿Ok? Y empezaríamos leyendo en este glifo. Acá tenemos Yuki, Yukib, su bebedero, Ta, para, Witik, Witiki, Witik, Kakawa. Yukib, Ta, Witik, Cacao. Hasta donde entiendo, no sabemos qué significa Witik. Esto está en un maya chol antiguo, que ya no se habla, se ha ido como reconstruyendo gracias a la escritura jeroglífica, pero según entiendo la palabra Witik no la hemos podido entender. Y acá después leemos Ta, Ko, Sho, Ma, esto puede ser Bu o Mu, no, creo que no se tiene muy claro, aquí tenemos Lu. Pero una lectura que también maestros me han dicho como que se ha aceptado es Ta, Koshomul, Ta, Koshomul, cacao. Entonces tenemos Witik, cacao, y Koshomul, cacao. Es curioso que hable de dos recetas también al mismo tiempo para un vaso. Normalmente un vaso solo nos muestra una, pero aquí como que nos muestra dos, el Witik cacao y Koshomul cacao.
Y bueno, a mí me parece algo hermoso, fascinante, porque podemos estar viendo una receta de cacao que, bueno, que no sabemos realmente cómo se preparaba. Se silenció el micrófono, Pablo. Quizá hoy entre los pueblos mayas o otros pueblos indígenas de México, Guatemala, hay recetas de cacao que son similares o iguales a esto que estamos leyendo, pero la conexión es muy difícil hacerla, ¿ok? Eh, y bueno, estos glifos que están arriba eh, es lo que tenemos rodeando la parte de la vasija, del cuerpo, ¿no? Y la verdad es que yo no encontré algún texto epigráfico que lo tradujera. Como pueden ver, hay dos que se perdieron. Uno está a la mitad. Por ejemplo, aquí está, según yo, esto es Kinich, que es un título político. O sea, seguramente esta parte de glifos habla del personaje que estaba en esta tumba. Pero estos son glifos del clásico temprano, no son tan fáciles de leer. Y yo no soy experto en epigrafía, en escritura maya, estoy todavía formándome en eso, pero les debería, es la lectura de esta parte. La verdad a mí me cuesta eh, leer estos glifos que tenemos acá. Este es el rostro de la Tusa Baj, Ubaj. Aquí es una forma como de hablar de la imagen del gobernante. Pero yo pues creo que aquí quizá estamos leyendo el nombre del personaje, pero no pude encontrar artículos que nos hablen específicamente de esta parte de los glifos. Em, pero bueno, ese es un pendiente que nos queda. Bueno, algo también muy interesante de Río Azul es que su mayor ocupación viene del clásico temprano, que es como la primer mitad del florecimiento maya, del periodo clásico, que es más o menos entre el 250 y 550 antes de Cristo. Entonces Río Azul también es muy importante porque nos da mucha información de esta primera etapa del florecimiento. Y como después del clásico temprano vino el clásico tardío, que fue una etapa maya como mucho más eh, fuerte, donde se refinan mucho más el arte, la escritura, la arquitectura, pues mucho se perdió del clásico temprano. De hecho, aquí en amarillo podemos ver un poco la iconografía y la escritura jeroglífica del clásico temprano. Y quiero ver si pueden notar el cambio con el clásico tardío que tenemos en el cuadro rojo. Muchos signos jeroglíficos cambiaron, se refinaron y a mi parecer el arte también se refinó mucho más. De hecho, esta parte de acá es de otro vaso de cacao. Aquí leemos Yuquipta Monal Cacao, que podría ser una receta de cacao con miel, algo así. Es este cuadrito que tenemos acá. Pero bueno, en este cuadro amarillo y rojo yo les quiero mostrar como esta transformación que vive la cultura maya tan interesante dentro del mismo periodo clásico. El clásico, como les digo, se divide en dos, el temprano y el tardío. Y curiosamente, Río Azul tiene mucha información del temprano. Entonces, bueno, por eso también Río Azul es tan importante porque nos da información de esta primera etapa de florecimiento maya. Bueno, sobre el jaguar, ¿por qué pongo esto? Por el asa que tiene las manchas de jaguar. Eh, bueno, el jaguar es un animal sagrado para la cultura maya actual y vemos que desde tiempos antiguos fue uno de los animales muy sagrados. Erandi pregunta, ¿los símbolos cambiaron al cambiar el clásico temprano? Pues mira, Erandi, más o menos alrededor como del año, entre el año 400, 500, tenemos esta transición como artística, jeroglífica.
y no se entiende muy bien por qué sucede este cambio, pero es muy notorio como a nivel general todo el área maya vive una transformación en, en el arte y en la escritura, y eso seguramente refleja una transformación social general en muchas más dimensiones. Eh, ¿Sí? Pero bueno, yo creo que este es también uno de los grandes eh, temas a investigar del clásico maya. ¿Por qué se vive este salto del clásico temprano al clásico tardío? Porque no es que tengamos en textos una descripción de que hubo una convención de pasar como a una siguiente etapa cultural, ¿no? Bueno, el jaguar, por ejemplo, aquí vemos a un gobernante maya con piel de jaguar en su como capita. Vemos que lleva una lanza, porque esto también ya refleja esta última etapa del clásico donde la política eh, cae en más guerras, jerarquía. De hecho, en el tocado, en la corona que lleva este gobernante, que me parece que es de Yaxchilán, vemos símbolos teotihuacanos, porque Teotihuacán tuvo mucho que ver, al parecer de varios arqueólogos, con transformaciones sociales en el área maya. Bueno, aquí vemos abajo otra vasija con un jaguar. Y bueno, el jaguar muchas veces lo vemos vinculado ya desde esta época con la noche, con lo oscuro, con la guerra. Miren cómo aquí está al lado de un murciélago y el jaguar está envuelto como en fuego. Y bueno, curiosamente, una variante del jeroglifo guay se le es un rostro de jaguar o de ocelote. Y la palabra guay se usa para decir nahual o coesencia, como el espíritu animal de las personas, o hechizo también, como embrujo. Entonces veamos cómo el jaguar en el jeroglifo guay ya nos habla mucho de su vínculo con lo espiritual y con lo chamánico. Otras formas que usan la raíz guay se relacionan con el dormir, con el dormitorio, con los sueños, como espíritus. Entonces, bueno, esto para mí, ver al jaguar en el jeroglifo guay también es un mensaje de cómo el jaguar es un animal desde esta época muy vinculado a lo chamánico y a la noche, al inframundo maya. Este es un vaso maya donde seguimos viendo este antiguo chamanismo. Vemos, por ejemplo, como un hombre cadavérico que parece estar danzando. Aquí vemos un jaguar que parece estar haciendo como una posición de yoga, que según arqueólogos puede ser un chamán transformándose en jaguar. Y de hecho está en un trono de huesos. Miren cómo esto de los huesos, los seres cadavéricos, pues nos vincula al inframundo maya. Y bueno, el hecho de que el chamán se esté transformando en jaguar, si es que esa interpretación arqueológica es correcta, pues otra vez vincula al jaguar con los poderes chamánicos, con los brujos de la antigüedad. Aquí vemos una especie de búho, de un tecolote, que también es un animal que todavía nos dicen hoy los sabios mayas que se vincula a los sueños, al inframundo, a la oscuridad. Y en esta esquina vemos a un personaje que parece estar danzando con una capa y en una mano tiene una mazorca de cacao. Entonces, bueno, aquí podemos ver más sobre el cacao en la espiritualidad ancestral. ¿Ok? El cacao en el ámbito chamánico, en el ámbito de los sabios que manejan la energía, que acceden a otras dimensiones. ¿Ok? Y estas escenas son muy enigmáticas porque pues realmente no entendemos
¿Por qué este personaje se está cortando la cabeza, por ejemplo, a sí mismo? ¿Por qué está este hombre cadavérico bailando? O sea, todos estos elementos están llenos de mensajes muy profundos que todavía llenan muchos. Mira, Carmela nos cuenta que en el noroeste argentino también los chamanes se transforman en felinos. Qué interesante, qué hermoso. Muchas gracias. Miren, de hecho aquí vemos a otro felino que está como danzando. De hecho, creo que lo que lleva aquí en la mano el felino es un enema. Puede ser que sea un enema, que es un instrumento para introducir bebidas por el recto, por el ano, porque al parecer también se ingerían las bebidas de poder por el recto porque se absorben más fácil. Entonces, bueno, quizá aquí estamos viendo toda una ceremonia eh, espiritual eh, y el cacao está presente. Eso es muy interesante. Este es el mensaje que nos dejaron los abuelos, las abuelas mayas, y todavía hay mucho que decir de estas escenas, porque en la arqueología convencional estamos muy en la cabeza, muy en la razón, y en los artículos está diciendo que todo esto es fantasía, que todo esto es religión maya imaginaria. Yo creo que es más, hay más eh, aquí de lo que estamos interpretando académicamente. Bueno, otro vaso donde vemos un árbol de cacao. Aquí vemos los frutos de cacao saliendo directo del tronco. Y esa es, bueno, una cualidad del árbol de cacao, que los frutos salen del tronco. Eso es como algo bien bonito del cacao. Y aquí vemos un rostro que para la iconografía maya clásica podría ser el rostro del dios del maíz. Pero curiosamente en el Popol Vuh leemos que uno de los primeros gemelos divinos que fue asesinado por los dioses del Xibalbá del inframundo, volvió a aparecer en un árbol de jícara y le escupe a una de las hijas de los dioses del inframundo que se embaraza y da a luz a los siguientes gemelos divinos. Esto está en el libro sagrado del Popol Vuh. Pero en el Popol Vuh lo que leemos, que viene en el tiempo de la conquista, es que era un árbol de jícara. La jícara es, creo que por acá tengo, no sé si por allá saben qué es la jícara. Es como un fruto así duro con el que lo cortan a la mitad y ya nos queda un tazoncito. Pero bueno, lo que vemos aquí, que más de 500 años antes de que aparezca el Popol Vuh en Chichicastenango, en Guatemala, en el tiempo de la conquista, vemos una representación maya clásica de un árbol de cacao del cual sale un rostro humano. Entonces, por eso muchos arqueólogos dicen, quizá el relato original del Popol Vuh no hablaba de un árbol de jícara, sino de un árbol de cacao. Entonces, que uno de los primeros gemelos divinos en realidad aparece a través de un árbol de cacao, lo que nos vuelve a mostrar la importancia de esta planta en la espiritualidad, en las historias sagradas de esta hermosa cultura maya. El mono también es un animal que se asocia al cacao. Aquí vemos una tapa, creo que es una tapa de una vasija, y es un como mono gobernante que muestra mazorcas de cacao en su collar. Miren qué bonito. Esto es de Toninal, periodo clásico. Bueno, esta es otra pieza de un mono con un cacao. Esto es posclásico de la costa del Golfo, aquí en México. Esta pieza de una mujer con cacao entre las manos, me parece que viene de la costa Pacífico, de Chiapas o Guatemala. Y bueno, acá vemos una vinculación directa de la mujer con el cacao, que es una pregunta que hubo hace rato, ¿verdad? Y bueno, algo curioso también, vemos en esta pieza la vinculación de la mujer con el cacao, ¿ok? Esto viene de la costa Pacífico, que es donde está el Soconusco, una de las regiones cacauteras más importantes desde el tiempo olmeca de México y Guatemala. Y bueno, curiosamente también algo que he aprendido con los maestros mayas que tengo aquí en Chiapas, es que uno de los 20 días del calendario Solkin es el día del mono y es también el día del textil, que en la cultura maya el textil es mucho un oficio sagrado de las mujeres, de la energía femenina. Entonces el día del mono es también el textil, es también el día del matrimonio,
Y de hecho todavía hay culturas mayas que usan, hay pueblos mayas que siguen usando el cacao para ceremonias de matrimonio. Entonces, bueno, aquí tenemos varias pistas para relacionar el cacao con la energía femenina, con el mono. Bueno, también hay teorías de que, por ejemplo, quizá monos migrando desde el Amazonas fueron trayendo la semilla de cacao a Mesoamérica. Todavía hay mucho que eh, descubrir sobre los orígenes del cacao. Nos dice aquí Elizabeth, parece la representación de un útero con ovarios y bebé debajo. Exactamente, Elizabeth, eh, ¿cuál es la pieza que te refieres? Cuando mostraste el árbol con las semillas de cacao, El árbol. la placa anterior, esa imagen. Como si aquí fuera el útero con las trompas Sí, de falopio. sí. Mira qué interesante. Podría Y ser. abajo hay como un contenedor como con un bebé. No sé, Sí, tal, podría ser, Elizabeth. tal vez estoy alucinando, pero me dio esa sensación. Y después justamente hablaste de la relación con lo femenino y bueno, como que me terminó de cerrar. Interesante, Elizabeth. Sí, muchas gracias. La verdad Ah, es que podría ser. Como les digo, de esta época muchas cosas todavía las debemos de seguir eh, descubriendo y qué interesante que te llegue esa corazonada, Elizabeth. Siento que esa intuición también es la que se debe usar para reentender las culturas antiguas, porque si algo destacó a estas culturas fue su conexión con la espiritualidad y hoy las queremos entender con la cabeza. Entonces ahí hay una contradicción. Eh, pero qué interesante, Elizabeth, qué bonito, ¿eh? La verdad, yo tomo esa interpretación mucho, me gustó. gracias. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque creo que nos estamos tardando. Perdón, Tranqui, eh, está buenísimo. Ahí ve a tu vuelo, Pablo. Creo que todo está siendo muy valioso lo que estás expresando y bueno. va. Bueno, voy a intentar no colgarme mucho. Pues miren, algo también muy interesante, encontramos cacao en la tumba de Río Azul, ¿verdad? Y el cacao se expresa con un pescado que también quizá puede hablar de una conexión con el agua, cacao y agua, ¿no? Eh, bueno, sabemos que se ingería también como bebida en estos vasos. Y curiosamente, una forma para hablar de la muerte en el clásico maya era Ochja o Ochbig, que significa entró al camino o entró al agua. Ochja significa entró al agua. Ja es agua. Och, entrar. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos un fragmento de jeroglifos del muro eh, de la tumba 7 en la tumba 7, el muro oriental. Y miren cómo empieza hablando del Solkin, del calendario sagrado de autoconocimiento. Nos dice que es el día 3 viento, 3 ik. Después estos glifos hablan, el que dice G9C glifo A, nos habla de las lunaciones, de los cálculos lunares en ese momento. También estos cálculos lunares todavía se están entendiendo. Pero por ejemplo, acá sabemos que nos hablan de una lunación que iba a durar 29 días. Aquí tenemos el 20 y el 9. Aquí viene el calendario Hab, el calendario solar de 365 días. Nos está dando la fecha en el... Y luego ya nos dice Ochja, que es murió. ¿Sí? Esto está dentro de una tumba, o sea, se está refiriendo a los cuerpos que contenían las tumbas. Este Ha-La, creo que no se ha podido entender muy bien. Yo no lo entiendo. Y bueno, acá podemos ver el numeral 3 y este signo que aquí mismo está en signo de interrogación. Pero lo que podemos ver es que se nos da una fecha en el calendario solar, en el calendario espiritual, y se nos habla de la muerte como entró al agua. Miren qué interesante. Y bueno, desde el tiempo de los olmecas se habla de un inframundo acuoso, de una realidad subterránea dentro de las montañas, donde hay agua y donde moran
los dioses, que en el tiempo olmeca se habla mucho de los dioses reptil. Pero bueno, en el tiempo maya posterior también se va a seguir hablando de la montaña como un portal espiritual para conectar con los dioses. La montaña también es un símbolo que trae la creación. Y de hecho en el periodo clásico, los centros ceremoniales de los templos, las pirámides que decimos, se les decía Chan Chen, que significa como la cueva celeste, algo así podríamos traducir. Y eso otra vez habla como de el inframundo, la cueva, y lo celeste, como el axis mundi, como hablar de los tres planos, supramundo, inframundo, plano terrenal. Y bueno, esto viene mucho desde el tiempo olmeca en el que la montaña es como la morada de los dioses y las construcciones que se hagan son como un simbolismo de esta montaña sagrada de los dioses. De hecho, en los murales de Río Azul, estuve investigando, vemos la mención mucho de montañas, que según arqueólogos son montañas divinas, a la cual viajan los gobernantes mayas después de morir. En 5 de las 11 tumbas es que se nombran montañas específicas de lo que los arqueólogos llaman el paisaje mítico. Para la arqueología convencional, estas montañas son como lugares espirituales, pero religiosos, como no reales, ¿ok? Y al parecer, lo que estaba leyendo de Acuña, una arqueóloga que escribe un artículo muy interesante de estas tumbas, es que al parecer lo que se narra es que los gobernantes mayas al morir viajaban a estas montañas divinas para renacer. Y hay 3 montañas que vemos muy mencionadas y las vemos aquí en glifos. Todo esto es dentro de las tumbas de Río Azul. La montaña Chichen-Itza, que sería como el lugar de la montaña, como escalera ensangrentada, algo así. La otra, Sac-Huiznal, con el glifo de concha que creo que no está bien interpretado todavía, como montaña de la concha blanca quizá. Y la otra, Lem-Huiznal, en lugar de la montaña brillante, quizá, más o menos así. Entiendo que los epigrafistas no han podido traducir muy bien estas 3 montañas, pero parece que las tumbas del Río Azul nos hablan de 3 montañas sagradas. Y según arqueólogos puede hablar como de lugares espirituales, en otra realidad espiritual, al que viajaban los gobernantes después de morir. Aquí tenemos el nombre de las 3 montañas. Chichen-Itza, Lem-Huiznal, Sac, este glifo de concha que entiendo que aquí en este contexto no se lee muy bien, Huiznal. Este es el glifo, el logograma Huitz de montaña. Y bueno, también una reflexión muy linda que me vino haciendo esta presentación es cómo la muerte ayudó a que viviera el pasado maya. La muerte trajo vida, porque hicieron estas tumbas, las cerraron muy bien y lograron que en un clima tropical sobrevivieran las pinturas en el estuco y muchas piezas que hoy nos cuentan del pasado maya, hoy nos traen vida del pasado maya. Nos habla mucho de cómo la muerte trae vida también. Bueno, otro vaso de cacao donde vemos a una mujer con un vaso entre las manos y entre ella y el gobernante que está en el trono, vemos a un personaje que parece que está como en trance. Esto nos puede hablar de una ceremonia de plantas y el hecho de que la mujer tenga la vasija puede significar que ella quizás es como la curandera, la mujer que oficia la ceremonia entregando la bebida, ¿no? Posiblemente es cacao con otras plantas u hongos, por ejemplo. Bueno, en la tumba 1 de Río Azul también vemos la asociación de Kinichahau, el dios solar. Aquí está el rostro de Kinichahau, pero junto al cocodrilo cósmico. Acá está el rostro del cocodrilo.
Y según Acuña y otros arqueólogos, esto nos habla del viaje del sol en el inframundo, o sea, de la muerte, de cómo el gobernante al morir es como el sol que está viajando por la noche, pero en un movimiento que lo lleva a un renacer. De hecho, la misma Acuña, la arqueóloga, lo compara con este vaso también del clásico temprano, que nos muestra a un gobernante muerto. Aquí lo vemos cómo está el rostro, está como amarrado, aquí están sus patitas. Vemos a personajes que se lamentan, pueden ver como que están llorando. Y en la misma vasija del otro lado, vemos al personaje que está renaciendo como un árbol enfrente de la pirámide. Entonces, la interpretación que hacen los mismos arqueólogos es que aquí vemos a los reyes mayas renaciendo como árboles. Muy bien. Bueno, acá tenemos la tumba 1 de Río Azul, y aquí los dibujos que vemos en los muros norte y sur muestran elementos de agua. Recuerden que una forma de decir muerte en el periodo clásico era Ochja, entró al agua. Entonces la tumba misma nos puede estar hablando del viaje del gobernante en el inframundo de agua, de cómo su espíritu está en la noche cósmica, que de alguna forma lo vinculan en este tiempo ancestral con el elemento agua, como si fuera una realidad acuosa. ¿Ok? Bueno, otro vaso de cacao. Y aquí vemos muy bonito cómo hay 3 mujeres tocando instrumentos musicales en una ceremonia. Lo que nos puede hablar pues de la importancia de la feminidad en esta época, el rol de la mujer en las artes, en las ciencias. Y aquí arriba leemos en los jeroglifos, aquí tenemos Yukir, Ta y Shimtel cacao, su vaso para cacao del maizal o cacao de la milpa, que es una receta que no entendemos muy bien. Algunos proponen que Ishimtel cacao que leemos acá es para un cacao que se compartía, como el cacao del convite, como un cacao que se pasaba entre varias personas, por ejemplo, en una reunión política, ¿no? Es una de las interpretaciones que se ha hecho. Bueno, Yash. ¿Por qué pongo Yash aquí? Vamos a hablar del color azul de la asa de la olla. Este azul que tiene el asa de la olla es el famoso pigmento prehispánico azul maya, ¿sí? Y bueno, desde los tiempos antiguos mayas, yash es una palabra para hablar de el color azul verde. Desde tiempos antiguos, según entiendo, toda la gama de colores entre el azul y verde se denomina con la palabra yash. De hecho, todavía, por ejemplo, aprendí hace poco de los mayas tzotziles, que ellos dicen Yosh a todos los colores que estén entre azul y verde, como si no lo diferenciaran. Aquí tenemos el logograma de Yash en la escritura jeroglífica, que bueno, es la forma de nombrar este color que vemos en el asa. Estos son los murales de Bonampak. Este fondo azul que vemos en los murales es este azul maya. Tenemos creo que esta es una ocarina con forma de cocodrilo del clásico maya. También vemos este azul maya tan bonito, como medio fosforescente. El cocodrilo también fue un animal desde estas épocas muy vinculado al agua y al inframundo. Y bueno, de hecho hace poco se supo, según entiendo, cómo se conseguía lograr este pigmento. Parece que es una combinación de un mineral, paligorskita, algo así, y añil, un tipo de planta de añil, que en una forma de combinarse
y en una cocción de más de 150 grados por 20 horas lograban este color de pigmento y que se impregnara en las piezas, ¿no? Bueno, el jade Pablo, también, ¿sí? un poco interesante lo que estás contando. ¿Cómo se llama el mineral? Paligorskita, creo que ahí me faltó una S. Paligorskita. Muy bueno, tremendo. Y esto lo combinaban con la planta añil y pasaba por Ajá, un proceso de cocción y de ahí se sacaba el Jax, el azul. el azul maya, que llamamos hoy azul maya. Muy Y de bueno. hecho, hace poco, creo que menos de 10 años fue que se supo cómo se lograba este pigmento, porque yo creo que también en el arte maya los pigmentos hablan mucho del gran desarrollo artístico y químico, porque no está tan fácil hacer estos pigmentos y lograr fijarlos, ¿no? Según algunas cosas que he investigado, no es mi tema como tal, pero bueno. Y bueno, curiosamente el jade, que fue la piedra sagrada, quizá la piedra más sagrada de la cultura maya, que es una herencia olmeca, desde el tiempo olmeca de la venta, ya vemos al jade como una piedra muy sagrada, central, pues el jade también lo vincularíamos al yash, porque el jade también, que viene de la cuenca del Motagua en Guatemala, pues juega en estas tonalidades de azul y verde. Bueno, también hay jades blancos, violetas. Pero bueno, el jade también tiene vinculación con este concepto del yash. Acá tenemos otro vaso para bebidas sagradas y en el vaso lo que vemos es a un gobernante en su trono. Veamos las plumas de Quetzal, el gran cojín que tiene en la espalda que seguro estaba bien rico. Y está enfrente de un espejo negro que podría ser de obsidiana o de pirita. Hay como un duende que sostiene el espejo, no sabemos si es una escultura o si es un personaje real. Vemos instrumentos en el fondo de la escena, lo que nos habla de una ceremonia con música. Quizá es un acto espiritual de adivinación con el espejo. Vemos que hay música, muy bonito esto. Y abajo tenemos vasijas para bebidas. Me parece que algunos arqueólogos han dicho que son vasijas para pulque, bebidas de alcohol hechas de la planta del maguey. O quizá también es hidromiel, como un alcohol hecho de miel de abejas. Específicamente no tengo aquí la información de la traducción de los jeroglifos que vemos en la pieza, pero bueno, la iconografía habla por sí sola de esta ceremonia maya ancestral que combina la música, las bebidas de poder. Veamos que también hay un personaje pequeñito bebiendo, quizás estas bebidas para entrar en otros estados de conciencia, en otras dimensiones. Y bueno, con esto cerramos Recuerda la... los micrófonos. ¿Sí, Lau? No, que recuerden con los micrófonos. Hay justo uno Ah, abierto. podríamos cerrar los micros. Ahí ya la silencié, pero tienes tú que activar el tuyo otra vez, por favor. Bueno, eh, y en esta escena yo creo que podemos ver más el contexto de en dónde vemos el cacao en la antigüedad maya, ¿no? En la ritualidad de los palacios, con músicos, con curanderos. Y bueno, acá para cerrar les pongo este vaso cerámico con forma de venado. Este venado se encontró eh, en Copán, en una de las grandes capitales mayas del periodo clásico. Es específicamente el clásico temprano, contemporáneo a lo que vimos de Río Azul. Y bueno, un mensaje que les quiero compartir que he aprendido con mis maestros mayas es que hoy estamos en el año del venado, en el calendario Solkin, que es el año del equilibrio. Entonces, pues compartirles un mensaje
que estamos en momentos de aprender mucho a equilibrar la cabeza y el corazón, la vida íntima con la vida social, equilibrar nuestro fuego, nuestra agua, nuestro aire, nuestra tierra interna. Este es uno de los mensajes que nos trae el venado. Y bueno, muchas gracias. Esta es mi labor que hago de arqueología maya de forma independiente y pues me pueden apoyar siguiéndome en redes y bueno, escribiéndome. Por ahora es lo que puedo compartir y te paso la palabra, Lau, para seguir con la dinámica de la charla. Buenísimo, Pablo. La verdad que esto supera completamente las expectativas, lo que acabas de compartir. Si quieres, deja de compartir pantalla, así pasamos a vernos. Ajá, Eso. ya. Bueno, supera completamente las expectativas. La verdad que tengo el corazón cantando así de alegría, de tener realmente la oportunidad de profundizar en estos temas. Ahí están preguntando de tus redes, los acabo de publicar en el grupo de WhatsApp, así que ahí está la red de Instagram de Pablo. Quienes no se han salido del grupo, por favor no se salgan porque ahí seguro vamos a enviar información de los talleres que hace Pablo y bueno, de sus redes y demás para que ya queden contactados. Ahí está, igual ahí creo que ya lo enviaron, muy bien. Así que bueno, la verdad que estoy medio sin palabras, creo que has hecho un complemento íntegro en lo que acabas de exponer. Principalmente agradecer muchísimo al legado ancestral, al legado maya. Si bien yo soy colombiana, sí, pero mi resonancia con esta cultura ha sido muy fuerte y la verdad que agradezco principalmente al legado maya, a su ancestralidad y a su biblioteca, como lo es la cerámica. Agradezco profundamente a la cerámica precolombina de todas las culturas, porque creo que gracias a la cerámica tenemos mucho dicho, ¿sí? Desde lo concreto, en donde podemos estudiar y profundizar y no solo concretar materialmente en la elaboración, sino que inevitablemente también la espiritualidad está inmersa en su información y en su conocimiento. También honrando a la medicina del cacao, porque creo que se merece también un lugar muy importante en todo esto, si bien podemos reconocer también lo importante que fue no solo por la olla chocolatera de Río Azul, sino por tantas representaciones arqueológicas que tiene, ¿sí? De cómo realmente estuvo expresada y manifestada, porque era mucho más que una semilla, una mazorca que conocemos. Si bien Teoroma viene del alimento de los dioses y definitivamente hay muchas cosas que tal vez no podemos entender en profundidad o manifestar en palabras, pero definitivamente tenía una gran importancia que hoy lo vemos con esta charla que Pablo expone y la verdad que es un honor. Para mí también el ejercicio de la olla se ha convertido en un estudio muy significativo en donde realmente le abro parte también a este lugar racional que considero que con la arqueología social o alternativa que propone Pablo hay una forma de equilibrar lo que es la academia con el estudio espiritual también. Y un poco el arte también genera esa materialización del espíritu, como que es una forma de poder llevar a la obra un trámite que es de este mundo y tal vez también de otros, ¿no? También desde el proceso personal que cada uno va transitando. Así que bueno, voy a aprovechar que tenemos todavía tiempo para quienes quieran hacer preguntas. Me gustaría de pronto hablar un poco antes de la pregunta que hacía Daniela respecto a la feminidad y a la vasija. Creo que es algo muy especial porque si bien para todas las culturas de América o en su gran mayoría han manifestado como la vasija de barro es en realidad un gran útero y un gran vientre de contención. ¿Sí? No solo la cacaotera, sino cualquier otra vasija que ha sido contenedora de alimento corresponde ya de por sí a un eje ritual dentro de lo cotidiano que contiene entre líquidos y alimento. Y esto ya lo convierte en un vientre que pare vida para nutrir las culturas, las civilizaciones, la humanidad, ¿sí? Que es otra de los grandes plus que tiene la cerámica y es que se convierte en el contenedor del saber
y de la nutrición de los pueblos. Entonces, definitivamente la relación con el vientre de la madre, porque al tener todos los componentes y los elementos dentro del mismo material como es la cerámica, el aire, el agua, la tierra, el fuego, ¿sí? Ya tiene principios básicos cósmicos que componen nuestra realidad, que expresa y pare lo que es la vida misma. Entonces, considero que es algo muy maravilloso que tiene la vasija, el vientre, y obviamente en relación con el cacao, que también está intrínsecamente relacionado con la feminidad. Entonces, bueno, eso es lo que siento por aportar y bueno, dejo la posibilidad de micrófono abierto para el que quiera expresarse, preguntar. Vamos a tratar de ser muy breves para que no se extienda tanto el video, pero está abierto para quien quiera hacer preguntas y expresar. Bueno, acá tenemos mensajes, hermosa charla, mucha información para aprender de la cultura maya. Los que se tienen que retirar, que varios ya han dejado los mensajes anteriormente, tranquilos que esta charla va a quedar grabada y subida. Excelente, gracias, gracias. Bueno, a ustedes la verdad que ha sido muy, muy valioso tener tanta resonancia y bueno, a seguir profundizando. Lau, ¿puedo dar? Me Sí, estoy acordando. Compartirles que eh, en septiembre voy a dar un taller de arqueología de cacao de todo un mes. Entonces, si me siguen en redes, van a poder saber de este taller. Eh, Va a ser creo que los días lunes de septiembre. Me pueden escribir en Instagram, que es lo que más uso. Y bueno, yo también para cerrar solo les quiero decir que ojalá, que deseo e intenciono que estos compartires nos hagan honrar mucho a los conocimientos ancestrales que necesitamos para aportar hoy a una humanidad en paz, en amor. Hay mucho conocimiento antiguo que cíclicamente puede volver a nutrirnos para co-crear la realidad y también que esto nos ayude mucho a valorar a los pueblos indígenas y los pueblos ancestrales. Porque toda esta historia que vimos es la historia de un pueblo vivo que es el pueblo maya que hoy sigue caminando, resistiendo, floreciendo. Entonces que esto también no se quede solo en las palabras o en nuestras meditaciones, que también se vuelva en una conciencia, en actos hacia los pueblos ancestrales, que también están en un contexto difícil ante el sistema capitalista. Entonces, que esto también ayude a que valoremos a los pueblos que están vivos y que, como en el caso maya, siguen manteniendo muchos conocimientos que vemos en las pirámides grabados. Entonces, ojalá que esto nos haga honrar a los pueblos ancestrales. Por favor. ajá, gracias, Pablo. Que así sea y bueno, también aprovecho para abrir la invitación. La próxima semana empiezo también el taller de realización de la olla cacaotera. Es un taller que estoy haciendo online. Este va a ser el cuarto ciclo. Parecía súper interesante poder hacer esta charla antes del taller porque sé que, bueno, es una gran pregunta qué es la olla cacaotera y creo que este vivo lo resuelve de una manera muy, muy concreta, muy íntegra. Y así que bueno, abro la invitación, van a ser 5 encuentros, vamos a realizar la olla chocolatera con varias opciones de pastas y también, bueno, expresarles y contarles un poco de lo que ha sido mi proceso con la investigación de la olla desde el lugar más artístico, cerámico y, y bueno, también cosmogónico y ritual, como las representaciones que acaba de exponer Pablo, entre otras cosas. Así que también está abierto. Voy a publicarlo ahora en el grupo para que quede subida la información para quienes les interese. También ahí están las redes de Pablito. Interesante el taller que vas a dar próximamente. Tal vez nos veamos ahí. Y bueno, eso principalmente. Así que, bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Si nadie quiere hablar o preguntar o decir nada, me parece que podemos ir cerrando. A Gracias. mí me gustaría hablar. Claro, Gracias.
Buenas noches a todos y a todas. Gracias por este espacio, por este compartir. Soy cacaotera, llevo un trabajo de investigación y aprendizaje entre el Amazonas colombiano, Guatemala y México, recorriendo distintos lugares y aprendiendo precisamente del uso del cacao en la época prehispánica. Y quisiera invitarlos para que conozcan esa parte del cacao amazónico, donde estando allí y conociendo los frutos primos y hermanos del cacao nos damos cuenta que su origen puede estar ahí y para mí es como algo muy lindo que pasó en Mesoamérica y fue esa domesticación del cacao que no existía en los territorios amazónicos. Y agradezco mucho las invitaciones que nos hace Pablo de honrar los pueblos nativos, honrar la sabiduría de los pueblos ancestrales. Y creo que una manera de honrarlo también es conociendo los lugares, las tierras, en este caso el cultivo del cacao. Yo invito a todas las personas que se interesan en el cacao, tanto en sus formas de alimentación física y espiritual, que conozcan el árbol del cacao, que conozcan los territorios donde se da el cacao y sobre todo que conozcan la situación actual del cacao, que también está pasando por un momento complicado, donde se está clonando y se está mal utilizando la semilla del cacao. Entonces cada vez más perdemos el origen del cacao, de los cacaos criollos, donde estamos perdiendo sabores, aromas y nutrición. Entonces, la invitación es a seguir los pasos de estos pueblos nativos y también filtrar mucho de lo que hay de la historia y tener cuidado con los discursos porque a veces tendemos a idealizar y a decir verdades que, como bien Pablo, vuelvo y reitero que me parece muy valioso que aterrices y digas, bueno, esto, tal tema, tal situación no la hemos comprobado y eso me parece muy sensato hoy en día porque a veces nos quedamos en verdades absolutas que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de probar. Bueno, ya, muchas gracias al espacio y a todos. Buenísimo, Anita, gracias. Sí, la verdad que creo que es una reflexión y una conclusión que es muy, muy válida en este momento en cuanto al cacao y otras medicinas que sabemos que bueno, nadie tiene ninguna verdad absoluta y está todo bien si hace bien al corazón y también reconocer que hay otra parte que ha sido también, sí, fuerte, densa dentro de lo que se puede encontrar ahí. Así que creo que es una reflexión muy valiosa de poder realmente respetar lo que son las plantas sagradas y su información y no dar nada por hecho porque nada lo es tampoco. Creo que estamos en ese aprendizaje. Así que está bueno, Ana, gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿se puede hacer una pregunta? Claro. ¿Qué tal? Gracias a quienes hacen posible todo esto y a todos y todas los que están participando. Mi pregunta es, ¿qué saben de un tema que ha aparecido últimamente sobre el Amazonas, donde algunos, parece que científicos, han descubierto que el Amazonas en general es una especie de bosque comestible co-creado también, aparte de la naturaleza, un poco con la ayuda del ser humano, por las culturas ancestrales que han vivido ahí desde hace milenios de forma sostenible? Un par de notas las estoy combinando ahorita en esta pregunta. Si saben de eso, y con respecto al cacao, si son dos preguntas. Esta con respecto al cacao, si saben las formas, cómo puede, a través de qué animales y aparte del humano, migrar, porque es una de las cuestiones que habló Pablo, pues del sur del continente o del Amazonas hacia acá, hacia el centro y norte
del continente americano. Aparte del mono, ¿qué otros animales podrían llevar esta semilla en su vientre o así? Gracias. Bien. ¿Responder o respondo? ¿Quieres tú decir algo, Lau? ¿O hablo yo? Dale, Ah, hágalo. sí, Erandi, justamente, mira, yo sé que el mono es un animalito que consume el fruto del cacao. La verdad ignoro qué otro animalito lo consume como para poder dispersar la semilla. Murciélago. Se ¿El dice murciélago también dispersa la semilla? algunos roedores. Se dice que fue el mono, el murciélago y algunos roedores quienes consumen la semilla y al hacer de sus heces fue la forma en cómo se sembró, ¿no? O cómo se Interesante. expandió. Las ardillas también. Ardillas. Ah, sí. En las plantaciones se ve mucho la ardilla, es cierto, Anita. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, Erandi, ahí se responde un poco. Ardillas, roedores. eh, y sobre los bosques comestibles en el Amazonas, sí, justamente algo que se ha estado descubriendo en el área maya del periodo clásico es que la distribución de muchas plantas y árboles con frutos comestibles son una creación humana en lo que ahora son las selvas del Petén guatemalteco, por ejemplo. Porque lo que se está descubriendo es que había una agricultura rotativa en el pasado prehispánico de Mesoamérica. ¿Y qué significa rotativa? Que cortaban una zona de naturaleza para sembrar la milpa, el maíz, la calabaza, por ejemplo, pero por un determinado tiempo, cuando la fertilidad de la tierra ya se agotaba, se iban moviendo de lugar, pero esa tierra que dejaban, la dejaban en transición y iban sembrando especies que incluso ayudaran a alimentar al pueblo, pero también incluso a atraer animales para la cacería. Entonces así fue como iban regenerando la selva, pero como un poco al gusto de los antiguos mayas. Entonces sí se ha estado descubriendo en las selvas mayas que muchas especies, por ejemplo, del famoso árbol de Ramón, que es un superalimento, un superfood de las selvas mayas, mucha distribución de este árbol tiene que ver con esta agricultura rotativa del tiempo clásico. Y lo que yo no he leído mucho del Amazonas, pero sí sé un poquito de que al parecer también en las selvas amazónicas se hacía lo mismo. Al parecer este fue un tipo de agricultura muy avanzada, ecológica, que pues habla de la gran conexión con la naturaleza y de la interacción entre los pueblos y la madre tierra, ¿no? De una forma armónica. Pero sí, Erandi, de hecho hay un libro que se acaba de publicar hace pocos años, El Jardín Forestal Maya, que habla de eso, de cómo mucha distribución de especies en la selva es una creación de este proceso milenario de agricultura antigua. Sí. Qué interesante, tremendo. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, ¿alguien más? Veo que acá hay participantes de talleres que han tomado, otros que van a tomar. Ya pronto nos vamos a ver. Así que bueno, yo creo que ya estamos, vamos cerrando. Me acaban de recordar la posibilidad de mostrar la olla. Esta es una olla que terminé hoy. Quisiera probarla, pero estoy en la adrenalina en el punto en el que probarla puede ser de alto riesgo. Igual la voy a hacer para mostrárselas. Esta va a ser la olla que vamos a realizar en el taller. Se cierra, se tapa, se enrosca y se puede llevar de su base. Estas son recreaciones. Me gustaría hablar un poco también de esa parte.
En cuanto a la elaboración de cerámica precolombina, digamos que en mi caso hablo específicamente de recreación, no de réplica, ya que creo que eso, la elaboración exacta le corresponde específicamente a los antiguos alfareros. Sin embargo, la idea de recreación es una forma también de honrar esas ancestralidades de la cerámica. Así que, bueno, ahí muestro un poco lo que vamos a realizar durante el taller. Ahorita subo toda la información de Pablo también queda. Si quieren interesados pueden enviarme sus correos para enviarles también la información. Igual en el grupo va a estar todo subido. Y bueno, nada, agradecerte, Pablo. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía y poder hacer esto posible. Gracias, Lau. También a todos los que participaron. Muchas gracias. Erandi, ¿vas a decir algo? No, creo que quiere información, dio su correo. Bien, yo por... Sí, Laura, ¿se puede? ¿Una preguntita? Sí. Ok, porque durante el taller, conforme iban hablando de la cerámica y también de las obras estas, sobre todo de la olla cacautera, bueno, la vasija esta que nos mostró Pablo, ¿Sí? de Río Azul. Mi pregunta específica para ti es, ¿cómo modelan esa obra de arte para ustedes recrearla en sus talleres de cerámica? ¿Tienen las medidas exactas? ¿Se las imaginan? ¿Las visualizan con respecto a las fotos de los arqueólogos? ¿Cuál es el proceso más o menos? Yo sé que eso a lo mejor lo explicas muy a fondo en tus talleres, pero sí me quedó esa duda porque varias veces escuché que incluso hay más personas aquí aparentemente que trabajan la cerámica. Entonces me generó mucho esa duda. Claro, bueno, Gracias. la recreación de la olla cacaotera, realmente, hablando específicamente de mi proceso, desde el inicio ha sido a ojo, no la he visto por primera vez en vivo y en directo, siempre ha sido a través de documentos, fotos e investigaciones. No hay fotos actualizadas tampoco, digamos que las últimas fueron las de National Geographic, que son las que Pablo ha expresado y entre otras que se han tomado. Y así que bueno, en realidad ha sido muy a ojo, ha salido un poco la arquitectura interna que desconocía de mí para poder realizarla. Y cuando después de hacer muchas pruebas y empezar a recrearla, empiezo a compartirla y realmente utilizo diferentes técnicas que sean fáciles para las personas que han hecho cerámica y las que no. Así que el levantamiento de la pieza es a través de contramolde, la primera parte, y después la subimos a mano. Y en realidad la parte más compleja, que también me gustaría que quedara como muy claro, y es que es una olla bastante particular dentro de todo el resto de ollas o vasijas que se han encontrado en toda América, porque es al parecer la única, o por lo menos la única que tiene registro arqueológico, que tiene esta arquitectura o tecnología de taparrosca. No se ha encontrado ninguna más, perdón, es mi hijo en el fondo, no se ha encontrado ninguna más que esta y otro prototipo que es blanca, y han sido, digamos que las dos únicas ollas que se han encontrado con esta arquitectura. Esto lo hacemos completamente a ojo, basándonos en técnicas que paso en el taller. Para aproximadamente 1 litro, 1,5 litros, no trabajo muy grande, sé que la olla original es una olla pequeña, no es una vasija grande, es una vasija pequeña, así que he hecho igual vasijas de 3 litros, 4 litros, ¿no? Recreadas también para otros alimentos. Pero bueno, prácticamente en el taller lo que vamos a ver va a ser diferentes técnicas cerámicas, con facilidades de construcción para los que nunca han hecho y posibilidades para los que ya tienen una cerámica más avanzada, poderla levantar con otras técnicas, digamos que son más, sí, para personas que ya manejan el material. Qué lindo, Lau. Muchas gracias. A ti, Pablo, y a todos por la participación. Voy a enviar entonces al grupo toda la información. Creo que va a ser lo más práctico. Por favor, sigan a Pablo en su página, en su red, y también esta otra página que también voy a compartir en el grupo, que es un colectivo en el que a Pablo apoya, que es para la comunidad maya. Y no sé si quieres hablar un poquito de eso, Pablo, para cerrar y ahí lo envío. Gracias, Lau. Sí, pues solo les compartía también la página de Instagram de Yashun, @Yashun, que es un colectivo en el que soy parte para promover
la historia maya en las comunidades mayas. Un poco el lema es historia maya para los pueblos mayas. Entonces hacemos materiales didácticos y talleres para hacer esto que hicimos con ustedes, pero en las mismas comunidades indígenas del área maya. A través de la escritura jeroglífica, de la iconografía del arte antiguo maya, es que hacemos talleres para que los pueblos se aprenda más de su pasado ancestral, que bueno, desde por cosas como la conquista europea hubieron rupturas culturales muy fuertes y bueno, es todo este pasado tan bonito a veces solo se sabe dentro de las universidades, dentro de la academia. Entonces, bueno, en este colectivo estamos muy interesados en que esta información primero esté, o no primero, pero también pueda llegar a sus herederos, a la gente maya que sigue hablando sus lenguas ancestrales, que sigue con prácticas que, que tienen raíz en toda esta época que hemos hoy explorado tan bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, solo compartirles eso. Gracias, Lau, por tu confianza, por tu cariño, por tu labor arqueológica también con la cerámica. Para mí esto que haces también es arqueología espiritual, arqueología social. El mantener estas tradiciones ancestrales como la cerámica, recordar estas piezas antiguas, ¿no? Que es el trabajo que ustedes hacen. Yo lo admiro mucho, lo valoro mucho, he aprendido también de ustedes mucho en este campo y honro mucho que me hayas invitado, hermana, y te agradezco mucho este encuentro y que sigamos caminando y floreciendo. Gracias, Laura. Así sea, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Ahí ya estoy enviando en el grupo toda la información y tal vez nos veamos para un próximo en vivo con algo que se nos ocurra así bien interesante. Así que, Esa. más, muchas gracias, bendiciones a todos y esto quedará subido para que lo sigan viendo, compartiendo y lo que sientan. Así que ahí va a estar a disposición. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Obrigado. mucho cariño, Muchas éxito gracias. en lo que hagan. Buenísimo. Bueno.